relacionada con fuerza magnética, materiales magnéticos. Sí, empezamos el siguiente tema, que este sería el tema número 8. ¿Sí? Primero, un resumen rápido de todo lo que hemos visto hasta ahora en campo magnético. ¿Sí? Entonces, hoy estamos 20 de julio 2022. Primero vamos a hacer un resumen. Resumen rápido. Ya. Recuerden, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos empezado estudiando el campo magnético y básicamente la cuantificación de la magnitud de la intensidad de campo eléctrico la hemos hecho a través de la ley de Biot-Savart, que nos dice básicamente que la magnitud del campo magnético, de la intensidad en realidad, la magnitud de la intensidad del campo magnético está dado por la integral de I de L cruz A sub R o cruz A R, sí, dependerá de cómo lo quieran tomar. Sí, nosotros lo vamos a tomar A sub R sobre 4pi R al cuadrado. Sí, y esto es lo que llamamos la ley de Biot-Savart. Y claro, esta ley podría transformarse en integrales de línea cuando eran corrientes elementarias, integrales de superficie, si teníamos corrientes ¿sí? De tipo superficial o integrales de volumen, si teníamos densidades de corriente. En donde básicamente la forma de transformarlas era recordando que I de L, ¿sí? En forma vectorial es K de S, y esto es igual a un J de B. Básicamente esa era la forma, ¿no? Es decir, en vez del I de L, luego repasamos el K de S y nos quedaría un K cruz A sub R o un J cruz A sub R, ¿sí? Y con eso teníamos para las diferentes distribuciones de corriente que pueden existir. Una forma alternativa de calcular el campo magnético era a través de la ley de Ampère, ¿sí? Que nos decía que la integral de línea cerrada de H punto de L es igual a la corriente encerrada, ¿sí? Esta ley de Ampère, a diferencia de lo que sucede con la ley de Biot-Savart, no es posible aplicarla en cualquier caso, deben cumplirse ciertas condiciones de simetría, y es por esa razón que la usamos solamente en circunstancias que ya habíamos definido o habíamos mencionado, ¿sí? Mientras que la ley de Biot-Savart, en cambio, es muy general. El problema o la diferencia es precisamente que en algunas ocasiones no se pueden resolver de forma analítica las integrales y toca recurrir a métodos numéricos. Después, haciendo uso del teorema de la divergencia, así como luego de esto teníamos la definición de lo que es la densidad de flujo magnético, sería N sub 0H, y en función de esta densidad de flujo magnético tenemos la definición de lo que llamamos flujo magnético, la integral de B punto ds. ¿Sí? Partiendo ahora sí de lo que conocemos de flujo, podemos determinar las dos ecuaciones básicas del campo magnético, ¿sí? Y que son las llamadas ecuaciones de Maxwell para el campo magnético estático, ¿sí? La divergencia y el rotacional. En cualquiera de los dos casos, la divergencia es 0 y el rotacional es igual a J. El rotacional se lo obtiene de la ley de Ampère utilizando el teorema de Stokes, y la divergencia se lo obtiene del flujo utilizando básicamente el teorema de la divergencia. Y recordando que las líneas de flujo magnético siempre forman líneas cerradas. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hemos visto. Hemos hecho ejercicios relacionados con esto, ¿sí? Y ustedes deberían estar en capacidad de resolver problemas de este tipo, ¿sí? Adicionalmente, el día de ayer hicimos una revisión rápida de lo que eran los potenciales magnéticos, ¿sí? Hablamos de dos tipos de potenciales. El potencial magnético escalar, en donde este nos permitía calcular el
campo magnético en una zona, en una región en donde J es igual a 0. Y como resultado de esto, ¿sí? Obteníamos básicamente una ecuación de Laplace para calcular el valor de dicho potencial magnético escalar y con esto podríamos calcular H. En general, esto se usa en aplicaciones en donde existen imanes permanentes, ¿sí? Imanes permanentes. O la otra opción que les mencioné, que en donde J no existe o J prácticamente es despreciable respecto del área en donde se quiere hacer el análisis. El caso más general era el potencial magnético escalar, el potencial magnético vectorial, perdón, que básicamente lo podríamos calcular con la integral de n sub 0 y de L sobre 4pi R, ¿sí? Este escalar magnético vectorial era el más general y nos permitía calcular básicamente cualquiera de las variables definidas anteriormente por el campo magnético. Es decir, podríamos calcular B, podríamos calcular H, podríamos calcular flujo magnético, utilizando o conociendo este potencial. Sí, de esta ecuación básicamente llegamos a la conclusión de que sacando el laplaciano de A, obteníamos o se debe llegar a J y resolviendo esta ecuación, en cambio esta era una ecuación, mientras que esto era de Laplace, ¿sí? Acá tenemos una ecuación de Poisson. Resolviendo esta ecuación podríamos obtener A y con esto resolver todo el problema, ¿sí? Y esto es lo que hace FEM, eso era lo que les mencionaba, es decir, desde hoy en adelante ya podremos utilizar FEM para resolver problemas de ahora magnetostática, ¿sí? Ustedes, si utilizan FEM, algunos de ustedes seguramente ya estuvieron probando, pero FEM también nos permite definir el tipo de problema y en realidad el problema o el primer tipo de problema que aparece en FEM a resolver es básicamente los problemas de magnetostática, ¿sí? Entonces, también nos permitirá resolver cualquier tipo de problemas que nos hayamos planteado. Por ejemplo, una línea infinita de carga o cuestiones como esas las podemos resolver con esta herramienta, ¿sí? ¿Qué más? Básicamente, todo esto, sí, lo habíamos analizado partiendo del hecho de que tenemos una corriente constante, ¿sí? Una corriente constante que da lugar a un campo magnético estático, ¿sí? Estático. Básicamente eso, es decir, esta corriente constante no es más que el movimiento de electrones, ¿sí? Movimiento de electrones. Entonces, la pregunta, y para dar lugar a lo que conocemos, nosotros sabemos que el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico produce lo que llamamos una fuerza eléctrica, ¿sí? Que básicamente está dada por la magnitud de la carga, ¿sí? En el campo eléctrico. La pregunta es, el campo magnético, ¿sí? El campo magnético, siendo que el campo magnético es el movimiento de electrones, ¿este es capaz de producir también una fuerza? Esa es la pregunta. Y claro, es de esperarse que sí, porque si tenemos electrones en movimiento y los electrones por sí mismos ya producen un campo magnético y por lo tanto producen una fuerza, es de esperarse que el campo magnético también produzca una fuerza, ¿sí? Y la pregunta es de qué naturaleza es esa fuerza, ¿sí? La pregunta es eso precisamente, de qué naturaleza es esa fuerza. Entonces, esto es lo que estudiamos precisamente en este capítulo, ¿sí? En este capítulo vamos a estudiar fuerza magnética y adicionalmente queremos o vamos a estudiar el efecto que tiene el campo magnético sobre los materiales. ¿Sí? Primero vamos a estudiar la fuerza sobre una carga en movimiento, ¿sí? ¿Qué características básicamente tiene? Luego estudiaremos fuerzas en filamentos de corriente, ¿sí? Es decir, ya cuando la carga está en movimiento, cuando ya tenemos corriente.
Y luego estudiaremos fuerza magnética entre filamentos de corriente, fuerza y torque en un circuito cerrado y posteriormente pasaremos al análisis del efecto del campo magnético en la materia. Finalizamos con el estudio de las condiciones de borde y finalmente inductancia de energía. Anteriormente se incluía el tema de circuitos magnéticos, ¿sí? En la actualidad ya no lo vamos a hacer. Se esperaría que ustedes en el siguiente semestre en la materia de conversión de energía, para aquellos que tomen conversión de energía, estudien el tema de circuitos magnéticos, puesto que son la base de análisis para lo que son máquinas rotativas, transformadores y todas las máquinas de conversión de energía, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos con el estudio del campo magnético y su efecto en las cargas en movimiento. Para eso, nuevamente volvamos acá y veamos qué sucede con una carga, ¿sí? Carga en movimiento. ¿Sí? Entonces, para analizar el efecto de una carga en movimiento, recuerden primero qué sucedía con el tema del campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico. Aquí tenemos una cuestión. Si tenemos, no sé, un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico E, y nosotros ponemos una carga dentro de ese campo eléctrico, sumamos un electrón, ¿sí? Ese electrón, vamos a ponerle más bien alguna carga positiva, un Q+, una carga de prueba positiva Q+. ¿Qué le va a suceder a esta carga de prueba positiva? Q+, ¿sí? Esta Q+ va a empezar a moverse en esta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico ejerce, entonces aquí tendré una fuerza eléctrica. Este campo eléctrico ejerce una fuerza sobre este electrón que tiene la magnitud, la carga del electrón, ¿sí? Multiplicada por la magnitud del campo eléctrico. Y no solamente eso, sino que en primer lugar tiene la misma dirección, es decir, tiene igual dirección que E, ¿sí? Es decir, se van a mover en la misma dirección. Si tenemos una carga positiva, básicamente lo único que estamos haciendo es modificando la magnitud de E respecto de la fuerza. Y como la carga, por ejemplo, de un ion es muy baja, en realidad la fuerza eléctrica es muy pequeña, ¿sí? Porque la carga del ion estamos, no sé, en el orden de 10 a la menos 12, hasta menos, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica es también muy pequeña, pero existe y además tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Adicionalmente, es obvio que la fuerza eléctrica es proporcional, ¿sí? Proporcional a E. Sí, es proporcional a E en cuanto en el valor de Q. Si es que el valor de la carga es muy grande, sí, la fuerza eléctrica aumenta. De igual manera, también es proporcional a E. Si el campo eléctrico es grande, sí, también la fuerza eléctrica va a aumentar su magnitud. Y también ocurre lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasaría si esta carga, ¿sí? Tiene una velocidad, o más bien, por efecto, ¿sí? O más bien, por efecto de esta fuerza eléctrica, ¿sí? Esta carga también se acelera, ¿sí? Se acelera. Mientras exista la fuerza eléctrica, esta carga va a continuar acelerándose, ¿sí? Lo que implica que va a ir aumentando también su velocidad. Y no solamente eso, sino que la aceleración y la velocidad, o la fuerza y la velocidad con la que se están moviendo, están también en la misma dirección, ¿sí? Entonces, existe, o más bien aquí, U se acelera por efecto de la fuerza eléctrica. Y adicionalmente, esta aceleración, vamos a llamarle A, ¿sí? Está en igual dirección que V, ¿sí? Es decir,
en esta misma dirección también empieza a ganar una velocidad v. Si nosotros observamos eso, básicamente lo que está sucediendo, sí, y es una de las cosas más importantes, es que el campo eléctrico le está transfiriendo energía a la carga. Sí, y es por eso que la carga se está moviendo. ¿Y qué tipo de energía está ganando? Energía cinética, un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Y esta velocidad la adquiere debido a la fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces, lo que implica es que el campo, o más bien pongámosle E, básicamente, para no poner campo, este transfiere energía a la carga. Eso es lo que sucede con el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora sí, vamos al caso que nos interesa. ¿Qué sucede cuando estamos con campo magnético? ¿Sí? Con el campo magnético, la ley que define la fuerza magnética que ejerce el campo sobre una carga está dada por la ecuación de Lorentz, ¿sí? Que básicamente nos dice que la fuerza magnética es igual a Q V cruz B. ¿Sí? Esta es una ecuación experimental. ¿Sí? Es una ecuación experimental y es de hecho una de las expresiones básicas para el análisis de lo que sucede con las partículas dentro de los campos magnéticos. ¿Sí? Es decir, no busquemos o no esperemos que la podamos derivar de algo o de alguna expresión anterior, sino que más bien es experimental, se ha ido analizando cómo varía la fuerza que se ejerce sobre una carga en movimiento, si aumentan el valor de campo magnético o se aumenta la velocidad de la carga, se aumenta la magnitud de la carga y se llega a esta conclusión. ¿Sí? ¿Qué tiene de interesante esta expresión o qué nos está diciendo esta expresión? ¿Sí? Ahora, esto nos indica que la fuerza magnética o que la magnitud de la fuerza magnética es proporcional, ya no solamente como antes a la carga o al campo, sino que ahora es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo. ¿Sí? Adicionalmente, miren que aquí hay un producto cruz. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud en realidad depende también de la orientación que exista entre la velocidad y el campo magnético. ¿Sí? Es decir, también depende del seno del ángulo que forman la velocidad y el campo. ¿Sí? Depende también de esto. Ya no es como antes, que si era carga positiva, iba siempre en la dirección del campo, y si era carga negativa, iba en contra de la dirección del campo. Aquí no. Aquí la magnitud de la fuerza va a depender del ángulo que formen V y B. Si ambos tienen la misma dirección, básicamente no va a haber fuerza magnética, porque el seno de 0 grados vale 0. Y si ambos están a 90 grados, la fuerza magnética va a ser máxima. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión importante? Miren la dirección de la fuerza magnética. La dirección de la fuerza magnética o la fuerza magnética ahora es perpendicular. Es perpendicular a la velocidad y en realidad vamos a poner es perpendicular. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es perpendicular al plano que forman V y B. ¿Sí? Como aquí estamos en un producto cruz, quiere decir que el plano que forman el vector V y el vector B, ¿sí? La fuerza magnética es perpendicular a dicho plano, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué implica? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Sí? La aceleración, en este caso es la misma dirección de F. La aceleración, ¿sí?
está en dirección, ¿sí? Está en dirección, obviamente está en dirección de FM, pero es perpendicular a la velocidad, ¿sí? La aceleración va a estar en la dirección de la fuerza magnética, pero va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Qué implica eso? Que no va a haber relación entre la variación de velocidad que lleva la carga con la fuerza magnética que trae o que produce el campo magnético sobre dicha carga. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Si A es perpendicular a V, ¿sí? Esto implica que la velocidad no cambia por efecto de la fuerza magnética. Como son perpendiculares, en realidad lo que A está haciendo es básicamente cambiar la dirección en la que se está moviendo la partícula, más no su velocidad. Y si la velocidad no cambia, ¿qué pasa con la energía cinética? Que es un medio de m por v al cuadrado. Si energía cinética va a seguir siendo constante. Y por lo tanto, si la energía cinética es constante, ¿qué implica? ¿Sí? Implica que ahora no hay transferencia de energía, ¿sí? No existe transferencia de energía entre el campo magnético y la partícula. ¿Sí? Esta es una de las cosas más importantes que ustedes deben entender respecto de lo que sucede o de las diferencias que existen entre el campo eléctrico y el campo magnético, o los efectos del campo eléctrico y el campo magnético sobre una partícula. ¿Sí? En primer lugar, importante, si nosotros tenemos una carga que inclusive puede estar en reposo, ¿sí? Esta carga va a empezar a moverse dependiendo de su polaridad en dirección del campo, si es polaridad positiva, en contra del campo, si es polaridad negativa. Y la aceleración que gana, asimismo, la velocidad que gana, siempre va a estar en dirección o en contra del campo. ¿Sí? En cambio, en el campo magnético, en primer lugar, si no existe velocidad, no existe fuerza magnética. Es decir, si tenemos una carga en reposo y la ponemos dentro de un campo magnético, esa carga no le pasa nada, no se mueve, ¿sí? No le pasa nada. El hecho mismo de que el campo magnético no le transfiera energía quiere decir que esa carga va a seguir en reposo. En cambio, en el campo eléctrico, necesariamente va a empezar a moverse porque el campo eléctrico le está transfiriendo energía. Sí, primera cosa importante. Y luego, ¿cómo es su movimiento? Su movimiento es en contra o en la misma dirección del campo. En cambio, acá, el movimiento de la partícula no está definido por el campo magnético, está definido por la velocidad inicial o por la trayectoria inicial que traía. ¿Sí? Y luego, esta aceleración que produce, o esta fuerza magnética que produce el campo magnético, puede hacerle cambiar de movimiento, ¿sí? De dirección en realidad. Puede hacerle cambiar de dirección, pero no está modificando su velocidad. En general, si tenemos una partícula que se mueve dentro del campo eléctrico y magnético, ¿sí? El efecto total, ¿sí? O la fuerza total que experimentaría esa carga estaría dado por la fuerza eléctrica y el efecto de la fuerza magnética, que sería, ¿no? Sería más que Q por E más Q por V cruz B. ¿Sí? Y a esto también se le suele llamar la ley de Lorentz. Y esta ley de Lorentz, ¿en dónde es importante? Porque al final recuerden que la ley de Lorentz se aplica, ¿sí? Básicamente a partículas, ¿sí? ¿En dónde es importante esto? Es en los aceleradores de partículas, ¿sí?
En los aceleradores de partículas se puede de alguna manera lograr haces de partículas del tipo de partículas que queramos, haces de electrones, haces de iones, ¿sí? Y en esos haces de iones, sí se puede logrando o produciendo unas diferentes magnitudes de campo eléctrico o magnético, definir la fuerza que se está aplicando sobre esa partícula, ¿sí? O la trayectoria que se está aplicando sobre esa partícula, ¿sí? Un caso específico, por ejemplo, ¿qué sucede si la velocidad es perpendicular a v? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Sí? Entonces hagamos un ejemplo. Asumamos que tenemos un campo magnético expresado como densidad de campo magnético que está saliendo de la pantalla, ¿sí? Y por eso lo voy a hacer con puntitos, ¿sí? Asumamos que esto es B, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que B básicamente está saliendo, ¿sí? Es decir, son como flechas que nosotros vemos que están saliendo. ¿Qué pasa si en este campo magnético nosotros ponemos una carga U? ¿Sí? Que viene con una determinada velocidad inicial v. Aquí se está cumpliendo que v y v son perpendiculares. ¿Por qué? Porque v está, si ustedes quieren, vamos así el eje. Si jugamos en el eje X, aquí estaría Y y saliendo hacia su pantalla estaría Z. Entonces, si lo vemos así, v a qué sería igual a v en la dirección a sub X. B, ¿a qué sería? B sería B en la dirección A sub Z, ¿sí? Por lo tanto, ambos son perpendiculares. ¿Cómo sería la fuerza magnética en este caso? ¿Sí? Entonces, la fuerza magnética sería igual a la magnitud de la carga Q. ¿Sí? Aquí lo puse como la magnitud de la carga Q multiplicado por V a sub X cruz B a sub Z. ¿Sí? ¿A qué me quedaría igual? Sería Q por V por B a Z a X, perdón, a Z. Esto sería menos a Y. Entonces, ¿hacia dónde está yendo la fuerza magnética? ¿Sí? Está yendo en la dirección menos a sub Y. ¿Sí? Es decir, cuando la carga entre, por decirlo así, aquí al punto en donde ya existe campo magnético, sí tendrá una fuerza hacia aquí abajo. ¿Eso qué va a producir? Que al siguiente instante de tiempo, ahora la carga se mueva hacia acá. Sí, porque la fuerza la estuvo jalando hacia abajo, ¿sí? Esta fuerza magnética. Si continuamos, y voy a poner como que también existe campo más acá, simplemente para ver cómo se va a mover. Si esta carga continúa su movimiento, miren que ahora su dirección de velocidad ahora está o se ha movido la velocidad, ¿sí? La dirección de la velocidad se ha movido. ¿Hacia dónde? Ahora estará apuntando la fuerza magnética. Acuerden que la fuerza magnética es perpendicular al plano que forman estos dos, ¿sí? Entonces ahora la fuerza magnética en este punto va a estar apuntando hacia acá. ¿Qué ocasionaría? Que la carga ahora se mueva así. Asumamos que llega a este punto. La velocidad ahora, ¿en qué dirección estaría? En la dirección menos a sub y. Y hacemos a sub y, a sub z, a sub x con el menos. Ahora la fuerza estaría hacia acá. Sí. Y si eso sucede, ahora la carga va a tratar de moverse así. Sí, y al final, ¿qué movimiento va a hacer la carga? Va a ser este. Sí, entonces ustedes ven la trayectoria de la carga se ve modificada. Y eso es lo que está produciendo, en este caso, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, perdón.
Si a esto lo quisiéramos ver en 3 dimensiones, en realidad lo que va a hacer la carga, o sea, si nosotros ponemos algo así, ¿sí? La carga, por ejemplo, podría entrar así y luego va a venir como una espiral que va bajando en la dirección, ¿sí? En este caso sería, está bajando en la dirección Y, ¿sí? Entonces le pongo aquí, por ejemplo, Y, ¿sí? No sé si está acá, estaba en X y aquí pongamos la Z, ¿sí? Entonces el campo magnético, como estaba hacia Z, así estaba el campo magnético B. Esta carga venía con una velocidad que la llevaba en X y luego empezó a moverse hacia abajo. Sí, entonces, si lo vemos tridimensionalmente, lo que va a hacer la carga es seguir una trayectoria como una espiral que va descendiendo hacia abajo por efecto del campo magnético B. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? Hagamos un caso hipotético. ¿Qué sucede si son paralelos? Es decir, si el vector unitario de V es igual al vector unitario de B. O lo que es lo mismo. ¿Qué pasa si ahora yo pongo un campo magnético B? Así. Y a la carga la pongo aquí mismo. ¿Sí? Pongo una carga que se esté moviendo con una velocidad V en esta misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza magnética, que sería básicamente Q, asumamos, no sé, asumamos control Z. Un V a sub X cruz B a sub X. ¿Qué sucede con la fuerza magnética? Se hace cero, ¿sí? Básicamente se hace cero. Es decir, si nosotros lanzamos una carga con una velocidad v en la misma dirección del campo, la fuerza magnética se va a hacer cero o no va a haber fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, esto que lo vemos aquí está expresado en estas diapositivas, ¿sí? Con una fuerza en la carga o la fuerza que produce el campo magnético en una carga de movimiento, ¿sí? Tenemos transferencia de energía, si es que hablamos del campo eléctrico, entre el campo eléctrico y la carga. En cambio, el campo magnético estable, ojo con eso, el campo magnético estable no transfiere energía a la carga. ¿Por qué pongo campo magnético estable? Porque resulta que el campos estables, nosotros podemos considerar el campo eléctrico solo y el campo magnético solo. Ya les había mencionado que cuando son variantes en el tiempo, los campos eléctricos y magnéticos siempre están juntos. Entonces, cuando ya tenemos campos magnéticos, campos variables en el tiempo, hablamos de un campo electromagnético, necesariamente la carga se va a mover. ¿Por qué necesariamente? Porque siempre van a estar juntos y uno de los componentes de ese campo, ¿sí? Va a producir o va a transferir energía a esa carga, ¿sí? En cambio, en el campo magnético estable, ahí sucede que no existe transferencia de parte del campo magnético, ¿sí? La fuerza sobre una partícula cargada en movimiento dentro de los campos eléctrico y magnético es la suma de las fuerzas de cada uno de ellos, o si no, la aplicación del principio de superposición, que es la ecuación de fuerza de Lorentz, que ya les mencioné. Fuerza sería la carga por el campo magnético más el producto cruz entre velocidad y densidad de flujo magnético, ¿sí? Y aquí tenemos una representación de lo que le pasaría a la carga. Si tenemos una carga negativa, ¿sí? Con una velocidad en esta dirección, y el campo eléctrico, por ejemplo, en la dirección A sub Z y el campo B en la dirección A sub Y, hacemos el producto cruz, V cruz B, nos da que la fuerza magnética quedaría hacia abajo, pero con el signo negativo, ¿sí? La fuerza magnética va hacia arriba. Y si el campo eléctrico está hacia arriba y la carga es negativa, la fuerza eléctrica va a ir hacia abajo. Entonces, sobre esta carga tendremos estas dos fuerzas. Pues si por el contrario, miren, tenemos una carga positiva y ahora cambiamos
la dirección del campo magnético B y la dirección del campo eléctrico E, nuevamente hacemos V cruz B, ley de la mano derecha, nos quedaría que la fuerza magnética está hacia arriba. Con el signo positivo de la carga, la fuerza magnética va hacia arriba, ¿no es cierto? Y como es carga positiva, va a ir en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? La fuerza va a ir en la misma dirección del campo eléctrico y tendríamos una situación similar al caso anterior. Finalmente, ¿qué pasa si cambiamos la carga pero mantenemos la dirección B hacia atrás, V hacia abajo? Perdón, campo eléctrico hacia abajo y la velocidad con la que se mueve la carga, ¿sí? Hacia adelante. Nuevamente, la ley de la mano derecha, V cruz B, me daría hacia arriba, ¿sí? Con el signo negativo, la fuerza magnética me queda ahora hacia abajo. Y si el campo magnético apunta hacia abajo y la carga es negativa, entonces el campo eléctrico, perdón, entonces la fuerza eléctrica estará en contra de la dirección del campo eléctrico y obviamente ahora la fuerza eléctrica estará hacia arriba y la fuerza magnética hacia abajo. ¿Sí? Esta ley de Lorentz, ¿sí? O esta ecuación de fuerza de Lorentz, tiene aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Es decir, hay dispositivos, especialmente sensores, que se han diseñado utilizando este efecto, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. En lo que se refiere a la fuerza en filamentos de corriente, ¿sí? Aquí hay un ejercicio sencillo. Vamos a resolverlo rápidamente. No es complicado, simplemente para que veamos o tratemos de analizar el efecto de ambas componentes, ¿sí? Sobre una carga, ¿sí? Vamos a ver si es sencillo. Entonces tenemos una carga punto de 18 nanocoulombios que tiene una velocidad de 5 por 10 a la sexta metros sobre segundo en la dirección, en esta dirección. Esta es la dirección de la velocidad, ¿sí? Si quieren, podemos tratar de hacer un gráfico rápido de esto, ¿sí? Entonces, va a 0,6 en X, 0,75 un poquito más y 0,3 en Z. Vámonos por aquí, 0,6 hasta la mitad. 75. Acá. Por aquí. Ya. Asumamos que está por ahí más o menos. Esta es la dirección de V. ¿Sí? Y tenemos una carga. Asumamos que está arrancando desde el inicio. ¿Sí? Que se mueve con esa velocidad. Nos pide calcular la magnitud de la fuerza ejercida por la carga o ejercida sobre la carga por un campo. Primero, un campo magnético B de menos 3 a X, 4 a Y 6 a Z. Sí, es decir, si primero tendríamos menos 3, 4, menos 3, 4, 6. Ya, es decir, si tuvieran más o menos un campo B que va por acá, control Z. Este está adelante, el otro estaría hacia acá atrás. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa con el efecto si tuviéramos un AY que está exactamente en la misma dirección? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si en la misma dirección ponemos un campo B? Solamente que miren la diferencia en magnitudes. Este está dado en militeslas y este está dado en kilovoltios. Es decir, este es por 10 a la menos 3 y este está por 10 a la sexta. Sí, esa es la diferencia entre los dos. Y nos preguntan que calculemos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería o cómo haríamos el cálculo para la parte A? Sí, entonces recuerden que la fuerza magnética no sería más que la magnitud de la carga V cruz B. ¿Sí? Esto ya lo conocemos. El Q es
18 nanocoulombios, 18 por 10 a la menos 10 micronano. 10 a la menos 9, ¿sí? Multiplicado por la velocidad. ¿Qué sería igual a la velocidad? Sería la magnitud, que es 5 por 10 a la sexta. Y en la dirección de la velocidad, ¿no es cierto? 5 por 10 a la sexta en 0,6 a sub x más 0,75 a sub y más 0,3 a sub z. ¿Sí? Y esto, producto cruz, y esto básicamente, ahora sí, cruz, el valor de B. ¿Sí? Si ustedes ven, ya nos dan directamente cuánto vale B. ¿Sí? Cruz, cruz menos 3, 4 y 6. ¿Sí? Menos 3 a sub x más 4 a y más 6 a z. Y esto multiplicado por 10 a la menos 3. ¿Sí? Si ustedes hacen este cálculo, lo que les queda es 702,92 por 10 a la menos 6 con ángulo, este sería la magnitud con el vector 0,4225 en la dirección a sub x menos 0,5762 a sub y más 0,5954 en la dirección a sub z. ¿Sí? Fuerza magnética, lo que nos da como magnitud de la fuerza magnética, ¿sí? 653,74 por 10 a la menos 6 newtons. Ahora si calculamos la fuerza eléctrica, la que sería igual a la carga por E. Esto está mucho más sencillo, ¿no es cierto? 18 por 10 a la menos 9 multiplicado por menos 3AX más 4AY más 6AZ y todo por 10 a la sexta, ¿sí? Esto nos queda básicamente menos 54 a sub x más 72 a sub y más 108 a sub z. Todo esto multiplicado por 10 a la menos 10 a la menos 6. Aquí es kilo nomás, no es mega. Aquí es kilo, 10 a la tercera. Aquí es 10 a la tercera. Y nos queda 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza eléctrica es igual aproximadamente en magnitud 140, perdón. En magnitud es 140,58 por 10 a la menos 6 newtons. Y esto es a lo que yo quería llegar. Comparen las fuerzas que se ejercen sobre la magnitud, básicamente. ¿Sí? Porque aquí estamos calculando la magnitud. Aquí sería la magnitud de la fuerza eléctrica y la magnitud de la fuerza mecánica. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la magnitud de las fuerzas, la fuerza magnética está en el orden de los 600 micronewtons. ¿Sí? Y la fuerza eléctrica está en el orden de los 140 micronewtons. Pero, ¿en dónde está el truco? Es decir, básicamente la fuerza está alrededor de 4 veces más grande. ¿Sí? La fuerza está alrededor de 4 veces más grande, pero miren la diferencia de magnitudes de los campos. ¿Sí? Yo tuve que poner un campo eléctrico, ¿sí? Tuve que poner un campo eléctrico
del orden de aproximadamente 10 a la tercera. Mientras que el campo magnético que yo puse fue del orden de 10 a la menos 3. Es decir, produzco en primer lugar una fuerza magnética 4 veces más grande con un campo 6 veces más pequeño, con un campo magnético 6 veces más pequeño que el campo eléctrico que tuve que usar. ¿Sí? Entonces, la fuente que debió producir el campo magnético y el campo eléctrico, ¿sí? Para producir el campo eléctrico seguramente fue una fuente grande porque tenía que hacer un campo eléctrico del orden de 10 a la tercera, mientras que el campo magnético necesité una fuente de campo magnético pequeña porque di un campo magnético del orden de 10 a la menos 3. Y a pesar de esas diferencias, la fuerza magnética fue 4 veces más grande. ¿Sí? Esa es una de las razones por qué los dispositivos de conversión de energía se construyen utilizando campo magnético. Porque obtenemos fuerzas magnéticas, obtenemos fuerzas sobre esas cargas muchísimo más grandes, ¿sí? Con fuentes de producción del campo magnético mucho o muy pequeñas. Sí, y es por eso que la mayoría de los dispositivos tecnológicos, motores y generadores usan para su principio de funcionamiento los campos magnéticos. No van a encontrar, al menos desde el punto de vista comercial, por ejemplo, motores o generadores que utilicen como principio de funcionamiento campos eléctricos. Existen como prototipos para probar que sí es posible, pero no existen desde el punto de vista comercial, porque no son económicamente factibles como lo son los basados en campo magnético. ¿Sí? Bien, bueno, el punto C no es drama porque lo único que tendríamos que hacer es sumar las dos fuerzas, ¿sí? Y ya obtendríamos el resultado final. Continuemos. ¿Qué sucede ahora si utilizamos, ¿sí? Corriente, ¿sí? Es decir, ya hemos visto cargas en movimiento, o una carga en realidad de movimiento, que es lo que el campo eléctrico y magnético le hacen. Ahora, ¿qué sucede si utilizo un filamento de corriente? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si tengo un conductor? Bueno, ni siquiera un conductor, voy a hacerlo como filamento de corriente, ¿no? Básicamente varias cargas en donde todas ellas se mueven con una misma velocidad v. ¿Sí? Es decir, la misma velocidad es para todo este circuito o es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, un campo magnético. Pongámoslo así. Asumamos que yo tengo un campo magnético B. Y estoy poniendo un carrusel de cargas, todas moviéndose a la misma velocidad. La pregunta es, ¿cuánta es la fuerza ejercida sobre todo este carrusel de cargas? Porque no me interesa ir carga por carga, ese análisis ya hice. Entonces, ¿qué haría? ¿Sí? Haría básicamente sobre una carga, ¿cuánta sería la fuerza? ¿Sí? Por ejemplo, sobre esta carga, voy a asumir, ¿no? Sobre esta carga va a haber una fuerza. En este caso no la vamos a ver. Voy a cambiar la dirección de B para que podamos ver a la fuerza, ¿no? Si no, no se va a poder ver porque la fuerza va a estar saliendo. Entonces, si yo tengo estas cargas y nuevamente voy a poner a B como que estuviera saliendo. ¿Sí? Estas son las líneas de B, es decir, B está saliendo de la pantalla. B sale. ¿Cómo sería la fuerza magnética? ¿Sí? Entonces tenemos V en la dirección A sub X y B saliendo. Entonces la fuerza magnética hacia dónde va, hacia abajo. ¿Sí? Entonces esta sería la fuerza magnética. Y al final, como es un filamento, ¿sí? La fuerza magnética en realidad, más o menos, por ejemplo, si analizamos desde el centro, lo que haría es verse, no sé, verse así, algo así.
Entonces, si yo quiero analizar todo este conjunto de cargas, todo este tren de cargas que se están moviendo con esa velocidad v, ¿qué hago? Bueno, pues tomo una de ellas, ¿sí? Y voy a asumir que esta pequeña carga produce un diferencial de fuerza, ¿sí? Un diferencial de fuerza. Y luego, cuando quiera analizar toda la fuerza que está sobre este tren de cargas, integro, ¿sí? ¿Cuánto valdría mi diferencial de fuerza magnética? Tendría el diferencial de carga multiplicado por V cruz V. ¿Sí? Eso básicamente es lo que tendría que determinar. Esta modelación de aquí, ¿sí?, nos puede servir de base para analizar qué pasa si tenemos un conductor, ¿sí?, un conductor que lleva corriente dentro de un campo magnético, ¿sí? Es decir, si yo digo tengo un conductor cuya sección transversal o el radio de la sección transversal, ¿sí?, voy a hacer un poquito más grande. Tengo un conductor en donde este radio R tiende a 0, ¿sí? Y ahora a este conductor, aquí adentro yo le pongo las cargas, ¿sí? Las mismas cargas que tenía acá. Y ahora al conductor, ahora sí, a todo el conductor, yo lo pongo dentro de un campo magnético B. La pregunta es, ¿qué fuerza se ejerce sobre ese conductor? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede de esto? Sabemos que el conductor está formado por, o más bien la corriente que está dentro del conductor es el movimiento de electrones. Estos electrones están dentro de una estructura cristalina, ¿sí? Electrones dentro de una estructura cristalina, que es la estructura que forma la materia con la que está el conductor. Este campo magnético va a producir sobre cada uno de los electrones de este conductor, ¿sí?, de los electrones que están en movimiento, va a producir una fuerza, ¿sí? Pero obviamente los electrones no pueden salirse del conductor físicamente, sino lo que hacen es, como están atados a su estructura cristalina, empujan a la estructura cristalina, o lo que es lo mismo, están empujando al conductor, ¿sí? Es decir, sobre el conductor como tal, ahora se ejerce una fuerza magnética, ¿sí? Pero el efecto venía de más adentro, ¿no? El efecto venía de la fuerza magnética sobre los electrones. Estos electrones empujan la estructura cristalina y la estructura cristalina, que es el conductor en sí mismo, ahora siente o manifiesta una fuerza de origen magnético, ¿sí? Esto implica una fuerza magnética sobre el conductor, ¿sí? Esto implica una fuerza magnética sobre el conductor. Y claro, esta fuerza magnética no sería más que V cruz V. Esta sería la base sobre la fuerza magnética, ¿sí? De lo mismo que mencionamos en el caso anterior, ¿qué pasaría? ¿Sí? En este caso, esta fuerza magnética ocasiona el movimiento del conductor. Sí, y esa sería la explicación de cómo es que el conductor que lleva corriente se mueve por efecto del campo magnético. Sí, esa sería básicamente la explicación. Adicionalmente, puede ocurrir, ¿sí?, puede ocurrir algo que se denomina el efecto Hall, ¿sí? ¿Qué es el efecto Hall? Efecto Hall es la aparición, ¿sí?, la aparición de una diferencia de potencial, ¿sí?, en una dirección
perpendicular a la velocidad con que se mueven los electrones y el campo magnético B aplicado, ¿sí? Es decir, en ciertos materiales, ¿sí? En cierto tipo de materiales, por ejemplo, asumamos este material, ¿sí? Y dentro de este material yo tengo una corriente, ¿sí? Entonces voy a producir aquí una corriente I. Esta corriente I, al final, ¿qué es? Es movimiento de electrones, es decir, aquí hay electrones que están con una determinada velocidad. ¿Sí? Están por aquí adentro, moviéndose. ¿Qué pasa si a estos yo los pongo dentro de un campo magnético B? Si a este material yo lo pongo dentro de un campo magnético B. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí un campo magnético B. ¿Qué les va a suceder a estos materiales? ¿Sí? Si ustedes analizan, tenemos V en esta dirección y B hacia arriba, es decir, si hago el producto cruz del V que está hacia acá, cruz B que está hacia arriba, la fuerza hacia dónde se va a dirigir, ¿sí? La fuerza se dirige hacia acá. Y esta fuerza está sobre todas estas partículas, ¿sí? Entonces, el efecto final sobre este material, ¿cuál va a ser? El efecto final va a hacer que estas partículas que son electrones, varias de ellas empiecen a alinearse en esta zona, ¿sí? Es decir, en este lado del material se van a empezar a alinear las cargas negativas, estos electrones, ¿sí? Es decir, en esta zona me queda llena de electrones. Y obviamente estos electrones formaban parte de átomos, ¿sí? Y esos átomos, al quedarse sin electrones, quiere decir que se están formando iones positivos. Es decir, en el otro lado de este material, ¿sí? Empiezan a aparecer iones positivos. Por lo tanto, aquí tenemos una zona con potencial positivo y acá tenemos una zona con potencial negativo. Es decir, si nosotros tomáramos un voltímetro, ¿sí? Asumamos que tenemos aquí un voltímetro con una escala y tomamos las puntas del voltímetro. Ponemos la una punta aquí y la otra punta la ponemos de este lado. ¿Qué obtenemos? Una diferencia de potencial, ¿sí? Me va a dar un delta V, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales usualmente, ¿cuáles son? Los materiales semiconductores, ¿sí? Si tenemos un material semiconductor y sobre ese hacemos circular una corriente y lo ponemos dentro de un campo magnético B, vamos a obtener una diferencia de potencial. ¿Para qué se usa este tipo de materiales? ¿Para qué se usa estos sensores? ¿Sí? Entonces, este efecto Hall produce la aparición de una diferencia de potencial perpendicular a V y a B, o lo que es lo mismo, produce como efecto la separación de cargas, ¿sí? Y el uso que se le da, ¿sí? Es para la construcción de sensores, ¿sí? La aplicación de sensores. ¿Sí? Estos sensores básicamente se puede utilizar para medir la magnitud del campo magnético, ¿sí? Es decir, si yo tengo conocida cuánta es la corriente, es decir, defino, son 10 amperios, ¿sí? Y luego mido la variación de potencial. A medida que el campo magnético sea mayor, la separación de carga va a ser mayor, o lo que es lo mismo, la diferencia de potencial crece, ¿sí? Por lo tanto, mientras más grande sea la diferencia de potencial, quiere decir que el valor de B fue más grande. Y si hago una relación entre la diferencia de potencial y la corriente, con una calibración puedo determinar el valor de B, ¿sí?
O también pueden servir, por ejemplo, para medir corriente, medir voltaje, ¿sí? Inclusive a veces se puede utilizar para medir velocidad. Ustedes, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha jugado con las plataformas Arduino. Entonces, en las plataformas Arduino, hay veces les venden los que se llaman los sensores de efecto Hall para medición de voltaje. Sí, se basa en el mismo principio, o sensores de efecto Hall para medición de corriente. Sí, entonces se tiene un campo magnético conocido, se quiere conocer cuál es la corriente que circula, entonces se mide la diferencia de potencial, se calibra el aparato y con eso se define cuánto vale la corriente. ¿Sí? Entonces, esto que les acabo de mencionar es lo que está nuevamente explicado aquí. En un conductor, usualmente la fuerza de Coulomb es mayor que la fuerza magnética. La fuerza de Coulomb es la fuerza que mantiene unido básicamente al átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría la fuerza magnética? La fuerza magnética jala al electrón, ¿sí? O jala a los electrones, estos no pueden salir de los átomos, entonces jalan al átomo y a toda la estructura cristalina y con eso mueven al conductor, ¿sí? En los materiales semiconductores, en cambio, sí hay electrones que pueden dejar la capa de valencia, produciendo estas separaciones de carga que estamos viendo aquí. Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, corriente. En este caso, una corriente de carga positiva. Asumir, o acá está más sencillo verlo. Una corriente en realidad es de carga negativa, ¿no es cierto? Lo que se mueven son los electrones. Entonces, si los electrones tienen esta velocidad que va en la dirección, no sé, menos a sub z, y tenemos un campo magnético conocido B, ¿sí? La fuerza, ¿cómo iría? ¿Sí? Sería V cruz B. Sería hacia acá, con el signo negativo de las cargas que se están moviendo. Sí, quiere decir que la fuerza magnética estaría hacia acá, haciendo que estos, o los electrones o las cargas en la placa, ¿sí? Las negativas se muevan a un lado de la placa y los átomos que se quedaron sin sus electrones se queden en el otro lado de la placa, existiendo una diferencia de potencial en la placa, ¿sí? Y esto se lo ve más sencillo aquí, ¿no? ¿Cómo lo harían ya físicamente o cómo sería el desarrollo tecnológico? Algo que genere el campo magnético B, ¿sí? Que puede ser dos imanes, por ejemplo, un material semiconductor y una fuente que produzca corriente, ¿sí? Se puede verificar que existe una variación, ¿sí? De los electrones o una aglomeración de electrones en un sector y de carga positiva en el otro, que puede ser medida a través, por ejemplo, de un voltímetro. ¿Sí? Y estos son los famosos sensores de efecto Hall. Y es una de las aplicaciones es una de las aplicaciones de lo que de la fuerza magnética, ¿sí? En determinado tipo de materiales. ¿Cómo sería ya el análisis o el cálculo de la fuerza en un filamento de corriente? ¿Sí? Es decir, ¿cómo calculamos la fuerza total que se ejerce en ese conductor del que habíamos estado conversando? ¿Sí? En un conductor de este tipo. Ahora sí quiero calcular la fuerza total. Sí, esta sería una forma de cálculo. Quiero solo que, ¿cuál es el problema de analizar en esta forma de cálculo? El problema es que tendría que determinar cuánto es la velocidad individual con que se mueven los electrones, ¿sí? Lo cual no es muy sencillo. Más fácil sería que me den una expresión que me permita calcular la fuerza magnética en función a la corriente, porque al final este movimiento de electrones es corriente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tratamos ahora de buscar, una función o una ecuación que me permita calcular la fuerza en función de la corriente. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, nuevamente volvamos a nuestro conductor. ¿Sí? Entonces, asumamos que tenemos este conductor. ¿Sí? A través de este conductor, ahí queda más o menos. Ya, a través de este conductor va a circular una corriente I, ¿sí? Es decir, yo voy a ingresar por aquí una corriente I. Esta corriente I
al pasar a través del área transversal del conductor, está produciendo también una densidad de corriente. O lo que es lo mismo, esta corriente I la podemos expresar como un J.ds. ¿Sí? O lo que es lo mismo aquí adentro, también una densidad de corriente. Y básicamente para poder determinar el ds, ¿sí? Es básicamente esta superficie, ¿sí? Lo que nosotros tenemos como diferencial de superficie, ¿sí? Adicionalmente, vamos a asumir un pedazo muy pequeño de conductor, que lo vamos a llamar un dl. Y dentro de este conductor, pues pongamos a nuestra carga que estamos buscando, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos aquí como por ejemplo una carga negativa, ¿sí? Y ponemos un campo magnético, asumamos que existe un campo magnético aquí, que sería mi campo magnético B, ¿sí? Este campo magnético B, y adicionalmente, si esta es la carga negativa, recuerden que la corriente se mueve en contra, o más bien, el electrón se mueve en contra de la corriente, es decir, la velocidad con la que se mueve el electrón va a ir hacia acá, ¿sí? Porque, acuérdense, J tiene la misma dirección del campo eléctrico, pero si estamos de carga negativa, la carga negativa va en contra del campo eléctrico, es por eso que le pongo la velocidad en este sentido, ¿no? Como efecto de la interacción entre V y B, ¿sí? Va a existir una fuerza, ¿sí? Si B estaba hacia arriba, V cruz B, me quedaría hacia acá con el signo negativo, quiere decir que la fuerza sobre este electrón, ¿sí? Que sería un diferencial de fuerza, estaría hacia acá, ¿sí? Si yo quiero analizar en un volumen pequeño, ¿sí? Como este, porque este es un volumen diferencial, ¿no? Miren que he tomado un diferencial de superficie, es decir, es un conductor que tiene una superficie interna diferencial, una longitud diferencial. Por lo tanto, el diferencial de volumen, ¿a qué sería igual? El diferencial de volumen, ¿sí? No sería más que el ds por el dl. Sí, pongámosles primas para que sea como que esta es la fuente de donde está yendo la carga. ¿Sí? Primera cosa importante. Segunda cosa importante, yo necesito saber en este diferencial cuántas cargas totales hay, ¿sí? O lo que es lo mismo, la densidad de carga dentro del diferencial, ¿sí? Entonces, en el diferencial de volumen existen n cargas, ¿sí? Existen n cargas por unidad de volumen. Entonces asumamos que yo puedo contar o que yo puedo conocer cuál es la densidad de carga dentro de mi diferencial de volumen. Por lo tanto, si yo conozco cuántas cargas existen por diferencial de volumen y cuánto es el volumen total, yo podría calcular, ¿sí? Cuánta es la cantidad o cuánta es la carga total en el dB. ¿Cuánto sería la carga total? N total no sería más que el dB' multiplicado por N, ¿sí? Y este es el total de carga, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que esta carga total se mueve con una velocidad, ¿sí? Promedio V, ¿sí? En donde en la dirección, en la dirección del conductor, ¿no? Y a eso es lo que le llamamos corriente, es decir, todas estas cargas que están dentro del conductor se están moviendo con esta velocidad promedio, que nosotros inclusive la definimos en algún momento cuando estudiábamos la corriente. ¿Se acuerdan que hablábamos de corriente promedio? Perdón, de velocidad de arrastre.
Entonces, esa velocidad promedio es la que estamos considerando y que produce básicamente la corriente, esta corriente I. ¿Sí? Alex. Sí, buenos días, profe. No me quedó muy claro por qué la velocidad, al ser una carga negativa, va al sentido contrario que de la intensidad de la corriente. A ver, eso lo explicamos muy bien cuando estábamos en corriente eléctrica. J es igual a conductividad, campo eléctrico. Es decir, J y campo eléctrico tienen la misma dirección. ¿Sí? Pero, ¿cuál era la relación entre J y la velocidad? Sí, entonces, de una vez, para aquellos que no se acuerdan. ¿Dónde está? Aquí, corriente eléctrica. Aquí está. ¿Cómo es la fuerza eléctrica sobre el conductor? Fuerza eléctrica es si el electrón es, o si estamos hablando de una corriente producto de los electrones, la fuerza está en contra del campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, si yo tengo aquí un campo eléctrico E, los electrones, ¿cómo se mueven? Los electrones se mueven en contra del campo eléctrico. Primera cosa importante recordar. Ya, ahora sí, ¿cuál es esta velocidad de arrastre? Que es la velocidad promedio con la que se mueven los electrones. La velocidad de arrastre está dada por el coeficiente de movilidad de los electrones y el campo eléctrico. Es decir, la velocidad con la que se mueven los electrones está en contra del campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, si hacia acá está el campo eléctrico, los electrones que se mueven en contra del campo eléctrico, ¿a qué velocidad se mueven? A esta velocidad de arrastre, que está dada por la movilidad de los electrones multiplicada por el campo eléctrico. Ya. Y esta es la velocidad a la que yo me estoy refiriendo en este momento. ¿Sí? ¿Y a qué es igual la densidad de corriente? La densidad de corriente es menos la densidad de carga o la densidad de electrones libres por la movilidad de los electrones y el campo eléctrico. Pero como estamos hablando de electrones, esta densidad de carga es negativa. Y es por eso que J, ¿sí?, tiene la misma dirección que E, porque a esta multiplicación de todos estos, nosotros le hemos llamado conductividad. Es decir, si E está en este sentido, J va a estar en este sentido, pero los electrones se mueven en este sentido, con una velocidad de arrastre V sub D. ¿Ya? ¿Claro, Sí, Alex? profe, gracias. Ya. Estudiarán esto, ¿verdad? Ya nada. Entonces, eso es lo que les estoy explicando aquí. Si J está en esta dirección, obviamente la corriente también va en esta dirección, pero los electrones se mueven en contra de la corriente, de la dirección de la corriente. ¿Y con qué velocidad? Con esta velocidad de promedio V, ¿sí? Si sobre este electrón solo yo quiero calcular cuánto es la fuerza, que sería el diferencial de fuerza, el DF, ¿cómo lo calculo? ¿Sí? El DFM, ¿cómo lo calcularía? Ya esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Sería la carga total, ¿sí? Sería carga V cruz B, ¿sí? ¿Cuánta sería la carga? Sería el número de electrones por el dB, ¿sí? Multiplicado por la magnitud de la carga de uno de los electrones, este sería la carga de los electrones, por la velocidad promedio que están llevando, cruz la magnitud del campo magnético B. ¿Está claro? Aquí lo único que tengo es carga total por la magnitud de la carga o por la magnitud de la carga de una de ellas, multiplicado por todas, me da la carga total, ¿sí? Entonces aquí voy a poner carga total. La velocidad, como todas se mueven a una velocidad promedio V, ¿sí? Cruz B. Listo. ¿Cuál es el tema? Es que alguno de estos ustedes ya los conocen, ¿sí? El N, U y V, estos que están con azul, ustedes ya los conocen y es lo que llamamos
densidad de corriente, número de cargas, por la magnitud de la carga y por la velocidad con la que se mueven. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el diferencial de fuerza magnética? Me quedaría J cruz B dB'. ¿Sí? Con lo que obtenemos lo que andamos buscando. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuánto vale la fuerza magnética total? No sería más que la integral de J cruz B dB'. Sí, y esta obviamente expresada en newtons. Y esto sí es algo que se puede medir fácilmente. B se puede medir, J se puede medir o se podría calcular si se conoce la corriente. Acuérdense que sería la corriente sobre la sección transversal y la dirección el mismo de L por el diferencial de volumen. ¿Sí? Si nosotros estamos en un circuito o en un conductor, ¿sí? En un circuito, ¿cómo nos quedaría? Básicamente la corriente no es más que la integral de J.ds, ¿sí? Y adicionalmente nosotros sabemos que un I de L es igual a un J de B. Un I de L' es igual a un J de B. ¿Sí? Aquí en donde este es el vector, ahora J es el vector. ¿Sí? Bajo estas consideraciones, ¿cómo nos quedaría expresada la fuerza magnética para un conductor? ¿Sí? Para un conductor, la fuerza magnética, reemplazando todo lo que hemos visto, no sería más que el I de L' cruz B. Sí, y acuérdense que inclusive cuando tenemos una corriente superficial, ¿esto qué es igual? K ds. O también si tuviéramos una corriente de tipo lineal, básicamente nos quedaría un K, bueno, en realidad aquí nos quedaría un K cruz B ds'. Y ahí tenemos cómo calcular la fuerza magnética, ¿sí? Para una densidad de corriente, si tenemos una corriente filamentaria o si tenemos una corriente de tipo lineal. ¿Sí? Y listo, ¿no? Ya con esto ya tenemos varias expresiones que nos pueden ayudar en el cálculo de de los elementos que estamos buscando. Sí, en este caso lo que estábamos buscando era una expresión para calcular la fuerza magnética ejercida sobre filamentos de corriente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está expresado acá, ¿no? Ah, no. Ahora sí, ¿qué pasa cuando ya tenemos varios filamentos de corriente? ¿Sí? Miren, ¿qué significa esto? ¿Sí? Entonces, resumen, o más bien una gráfica de lo que significa. Esto de aquí significa que si yo tengo un campo magnético, ya, si yo tengo un campo magnético B, y dentro de ese campo magnético pongo un conductor a través del cual hago circular una corriente I, ¿sí? Va a aparecer una fuerza magnética sobre todo el conductor. ¿Qué dirección va a tener? Un DL cruz B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si esta es la corriente, yo tomo aquí un diferencial y le doy una dirección que sería el DL. Y ahora sí, ya puedo hacer el producto cruz, DL cruz B. ¿Qué quiere decir? Que sobre este conductor se va a ejercer una fuerza magnética, que en este caso va a estar hacia acá. ¿Sí? Es decir, físicamente el conductor se va a mover, se debería mover en esta dirección. ¿Sí? Y este es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos. ¿Qué es lo que hacen los motores eléctricos? Sobre el rotor se pone un devanado, es decir, varios conductores. Y a esos conductores se les hace circular una corriente. ¿Sí? Y de alguna manera se crea un campo magnético externo, ¿sí? Que interactúa con la corriente que llevan los conductores. Entonces los conductores, ¿sí? Sienten o sobre los conductores se produce una fuerza. Esa fuerza tiene que ser transferida al eje del rotor del motor y con eso el rotor gira. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia de entender cómo funciona la fuerza magnética, porque eso les explica
cómo funciona un motor eléctrico. ¿Sí? En el caso de la corriente superficial, ¿sí? ¿Qué sería? Sería, ¿qué pasa si yo tengo una lámina de corriente? ¿Sí? Es decir, yo tengo una lámina y por aquí he hecho circular corriente, ¿sí? Una corriente K. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta lámina la pongo dentro de un campo magnético B? Sobre esta lámina va a existir una fuerza. ¿Cómo? K cruz B. K está en esta dirección, cruz B está hacia arriba, quiere decir que esta lámina va a tender a moverse en esta dirección. ¿Sí? Si yo le pongo corriente a la lámina, esta lámina tiende a moverse en esta dirección. Y lo mismo acá arriba, ¿no? Aquí ya tengo un J, algo similar, puedo hacer el gráfico. Tengo algo parecido a una lámina, solamente que ahora ya tiene un espesor, ¿sí? Y en este caso, la corriente, sí, lo voy a poner con rojo, la corriente circula a través de la sección transversal de esta lámina, y claro, eso lo llamo J, ¿sí? Y nuevamente a este bloque yo lo pongo dentro de un campo magnético B. ¿Qué ocurre? Ocurre lo mismo, ¿no? Ahora este bloque, ¿sí? Va a tratar de moverse en este sentido. Hacia acá va a estar la fuerza magnética, ¿sí? Es decir, y eso es lo que le pasan a los conductores. ¿Qué sucede en la vida real? No sé si ustedes lo hayan visto. En la vida real, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Déjenme ver un gráfico. Mm, ya. A ver, déjenme ver, si hay una bonita en donde se vean varios vanos. Ya, este de aquí. No, este de aquí es el mejor. A ver si lo puedo copiar. Listo. Usualmente las líneas de transmisión son con las que ustedes ven aquí, ¿no? Conductores que están soportados sobre estructuras metálicas. Y en condiciones normales, la corriente que circula por aquí, sí, es una corriente, no sé, puede ser, no sé, en el orden de los, sumamos unos 300 amperios. ¿Qué quiere decir? Que cada una de ellas está generando un campo magnético, ¿sí? Pero resulta que como es sistema de tres corrientes distintas, sí, de alguna manera el efecto entre ellas es igual a cero. Cuando ocurre la caída de un rayo, ¿sí? Sobre una de ellas, la corriente sobre esta, ¿sí? Cambia súbitamente, ¿sí? Y de lo que en forma normal era 300, cuando le cae el rayo, la corriente llega a, por ejemplo, 30.000. Sí, es decir, sube 1000 veces o sube 100 veces más. Y no sube en todas igualmente, como ocurre de forma normal, sino que aquí solo en una de ellas. ¿Qué produce? Que el campo magnético que trae esta aumente muchísimo. Y produce que estas, o sobre estas que están aquí, aparezcan fuerzas magnéticas. ¿Sí? Entonces, en la vida real, cuando hay la caída de un rayo, estas de aquí empiezan a moverse, ¿sí? Y físicamente se ve que se mueven, ¿sí? Y empiezan a estar oscilando entre sí. Es por eso que en el diseño mismo de estas torres se calcula no solamente de que tengan la fuerza suficiente para soportar el peso de los cables, sino que también deben tener la fuerza suficiente para soportar estos efectos que pueden ocurrir cuando cae un rayo. ¿Sí? ¿Qué otro caso pasa? Y de hecho, eso es algo que aquí en la universidad lo han estado estudiando. Ustedes tienen
el transformador, físicamente, ¿cómo está construido? El transformador está construido por devanados, ¿sí? Son devanados aquí. Y estos devanados, asimismo, llevan corriente, es decir, estos devanados que van aquí llevan una corriente. Asimismo, puede ser una corriente del orden de los 300 amperios cuando no hay una falla. Pero cuando existe una falla, esta corriente asimismo puede llegar a los 30 kiloamperios, 30.000 amperios. Nosotros vemos que de alguna manera, miren que cuando estamos hablando de corrientes en conductores, depende de la longitud, ¿sí? El IDL, es decir, depende de la longitud que existe entre, que tiene o que trae el conductor, ¿sí? Cuando ya, y eso lo vamos a ver en este momento. ¿Qué pasa cuando ya tenemos varios conductores que llevan una corriente? ¿Con qué fuerza? La pregunta sería, ¿con qué fuerza se va a traer este conductor con el que está aquí abajo? Considerando además de que la separación que hay entre ellos está en el orden de los milímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es esta fuerza magnética? Sí, y eso es lo que está respondido aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos dos filamentos con corriente? ¿Sí? Tal como lo vemos en este gráfico o en el que está aquí a la... ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos fuerza entre filamentos de corriente? Entonces, ahora, ¿qué sucede si ya no tengo solo uno, sino que ahora tengo dos, por ejemplo? Y sobre estos yo pongo, por decir, aquí una corriente I, y que esa misma corriente ahora esté regresando por acá. ¿Hay alguna interacción entre los dos? Es la pregunta. ¿Sí? Y la respuesta, obviamente, es sí. Existe fuerza magnética entre los conductores. Esa es la pregunta. La respuesta, ya les digo, es sí. Ahora, lo difícil es expliquen cómo. Nosotros sabemos que este conductor que tiene corriente crea un campo magnético alrededor suyo. ¿Sí? ¿Ya? Crea un campo magnético B. ¿Qué magnitud tiene este campo magnético? ¿Sí? Un H crea. O un B, da lo mismo. ¿Sí? Dijimos directamente que crea un B. ¿Qué sería? Nu sub 0 I sobre 2 pi rho en magnitud. Esa es la magnitud. A medida que yo me alejo del conductor, este campo magnético se va haciendo más pequeño. Pero si estos conductores están alejados una distancia rho, este de aquí, este rho coincidiría con este rho. ¿Qué quiere decir? Que este conductor, en este punto en donde está circulando la otra corriente, crea un campo magnético de esta magnitud. Y si crea un campo magnético de esta magnitud, ¿sí? Que sobre el conductor, ¿cómo se vería? Se vería de esta forma, ¿no? Justo donde está ubicado el conductor, se vería así, como un campo magnético B, que está hacia abajo, ¿sí? Y este está llevando una corriente I. Entonces, consecuencia, ¿hacia dónde está el DL en este conductor? En este conductor mi DL está hacia acá, ¿sí? Y la ecuación de fuerza, ¿qué me dice? ¿Sí? Que la fuerza magnética no sería más que, bueno, el diferencial, pongamos, para hacerlo más sencillo. Sería el I de L plus B. Entonces, de L hacia acá, B hacia abajo, ¿hacia dónde estaría la fuerza? Sobre este conductor hay una fuerza magnética hacia acá. ¿Qué quiere decir? Que si estos conductores, el uno lleva la corriente en este sentido y el otro la corriente en el sentido contrario, entre estos dos ejercen una fuerza magnética de repulsión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estos dos conductores
tratan de separarse entre sí. ¿Qué pasaría si yo cambio la dirección y ahora los dos llevan la corriente en la misma dirección? En cambio, van a tratar de unirse entre los dos. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza magnética? Es la que está expresada aquí. ¿Sí? Entonces, tengo dos conductores separados a una distancia d. En el punto 2 existe un campo magnético debido a la corriente que lleva el conductor 1. ¿Sí? Y por lo tanto, existe una fuerza en el punto 2 debido al campo magnético que produjo esta corriente I que va en el conductor 1. ¿A qué sería igual? Bueno, la fuerza, ¿sí? Ay, en el conductor 2 sería igual a la corriente 2 de L2 cruz el campo magnético en el punto 2. Pero este campo magnético fue producido por la corriente 1. Entonces, ¿cómo calculo el campo magnético producido en 2 debido a 1? Bueno, pues utilizo la ley de Biot y Savart. ¿Sí? Y es lo que está expresado aquí. Miren, que yo tendría la corriente 1, 4pi R al cuadrado multiplicado por nu sub 0, porque aquí me está pidiendo B. ¿Sí? Y con el DL1 a R12. ¿Sí? Entonces, lo que está en rojo es la ley de Biot-Savart para darme el valor de IB2. ¿Sí? Y aquí tendría el I de L2. Entonces, el diferencial de fuerza sobre un punto sería este. Por lo tanto, ¿cuánto es la fuerza total? Bueno, pues la fuerza total tenía que integrar 2 veces. ¿Sí? Obviamente aquí está la integral de línea cerrada, que es lo que nos dice la ley de Biot-Savart, pero ustedes saben que si yo considero solamente 2 secciones del conductor, a estas las puedo convertir en integrales desde A hasta B, desde A hasta B. Y lo que aquí parece una expresión complicada, porque sería una integral de este producto cruz y luego resolver la integral de lo que sale del resultado de la integral interna con el producto cruz del DL2. ¿Sí? Y esta sería la fuerza total entre los dos filamentos. ¿Sí? Y claro, esta fuerza total entre los dos filamentos es la que me interesa para resolver el problema que yo les mencioné. ¿Sí? ¿Por qué interactúan varios de los cables en una línea de transmisión? Primero, porque todos llevan corriente, es decir, inicialmente todos o se van a estar atrayendo o se van a estar repeliendo, pero una vez que en uno de ellos cae un cable, sí, el campo magnético que este solo produce es muy grande y empieza a atraer o a repeler a los otros. ¿Sí? Y por eso estos empiezan a moverse. Nuevamente, si ustedes ven la, 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 mm, la fuerza que existe entre los dos es una función del cuadrado de la distancia que hay entre los dos conductores. Entonces, en una línea de transmisión, ¿sí? Esta distancia entre, un momentito, vamos a ver, ya. La distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Es grande, ¿sí? Si es una línea de 500, puede ser unos 20 metros, ¿sí? Entonces es grande. Pero ¿qué pasa dentro de un transformador? En donde la diferencia o la distancia entre los dos conductores está en el orden de los milímetros. Quiere decir que la fuerza con la que se atraen o se repelen puede llegar a ser muy grande e inclusive puede llegar a dañar al transformador. Entonces, cuando ya se hace el análisis, el diseño dinámico de estos equipos, tiene que calcularse necesariamente estas fuerzas y diseñarse los dispositivos para que soporten estos problemas. ¿Sí? No creo que haya, déjenme ver en internet. Internal. Entonces, veamos si hay algo que nos grafique eso. Miren, aquí hay un gráfico. Sí, miren cómo los conductores, sí, por efecto
de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Bueno, en algunos casos por efecto de cortocircuito, pero también por efecto magnético, ¿sí? Los conductores se han destruido. Y básicamente el transformador queda destruido, ¿sí? Miren que la bobina que forma parte del transformador queda destruida, ¿sí? Entonces, el análisis de las fuerzas magnéticas son importantes para también el diseño de los transformadores. Es decir, no es un problema teórico, sino que tiene muchas implicaciones y aplicaciones en el desarrollo práctico de los dispositivos de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, pregunta, para ya resolver y finalizar el problema. ¿Cuánta sería la fuerza total entre dos filamentos de corriente que llevan esta corriente de ida y esta corriente de retornos, asumiendo que tienen una distancia de separación entre ellos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estábamos tratando de resolver aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cuánto vale B? Si nosotros sabemos que la fuerza magnética es I de L cruz B, ¿cuánto vale B? ¿Sí? Entonces, ahora sí ya vayamos completamente, asumiendo que la separación ahora es D, ¿sí? Entonces, el campo magnético que produce este conductor es igual a ¿cuánto? A nu sub 0, asumiendo que aquí hay aire, la corriente sobre 2 pi rho, en donde la distancia entre ellos ya sabemos que es D, en la dirección, en este caso, si quieren pongamos un sistema de coordenadas para que podamos definir, ¿sí? Para que podamos definir, ¿sí? Entonces digamos que esto es Y, esto es X y esto es Z, ¿sí? En el punto en donde está ubicado el conductor 2, ve qué dirección va a tener, menos A sub Z, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? En este caso específico, me quedaría menos A sub Z, ¿sí? Ahora sí, ¿cuánto valdría la fuerza mecánica? La fuerza magnética, perdón, sobre este conductor 2. Me quedaría la corriente, que sigue siendo la misma I, ¿sí? El DL cruz B. Entonces me quedaría I. El DL estaría en la dirección menos A sub Y, ¿no? DL. Mm, Pongámosle menos A sub Y. No, mejor cambiémosle la dirección a Y, simplemente para facilitar el problema. Ya, aquí sería Y, para que no nos hagamos problemas con las direcciones, con el signo de la sub Y. En A sub Y, cruz, nu sub 0 I sobre 2 pi d menos A sub Z. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría esto? Nu sub 0 I al cuadrado. ¿Sí? Este sería un DF, ¿no? Un DF. Un DF. Nu sub 0 I al cuadrado sobre 2 pi d. AY cruz AZ. ¿Sí? Me quedaría AX con el signo negativo. Me quedaría, no, no hay problema, si le dejo así. Bueno, me quedaría AX, me quedaría menos A sub X, AY, AZ. Ya lo definí así. Sí, está bien, menos AZ, AY, ya. Y esto integrado, el DL, ¿cuánto valdría? Me quedaría aquí, y DL, ¿cuánto sería? Como está en esta dirección, me quedaría un DY. Entonces me quedaría un DY. ¿Desde dónde hasta dónde? Me quedaría desde menos L hasta L, ¿no? Desde menos L hasta 0, pongámosle, ¿sí? Porque necesitamos definirle una longitud, ¿sí? Un momento. Necesitamos definirle una longitud. Entonces, si tenemos la longitud, que quedaría menos L hasta 0, que es en donde he puesto el sistema de coordenadas, menos L hasta 0, de el DY. ¿Cuánto me quedaría esto? Me quedaría nu sub 0 y L sobre 2 pi d
en la dirección A sub X. Y esta sería la fuerza total. Sí, esta sería la fuerza magnética total. Aquí y al cuadrado. Si yo quiero la fuerza magnética por unidad de longitud, que a veces es más importante, ¿cuánto sería? N sub 0 I al cuadrado sobre 2 pi d en la dirección A sub X. ¿Por qué digo que a veces es más importante entregar la fuerza por unidad de longitud? Acuérdense que es Newton sobre metro. Porque resulta que, como vimos en el caso anterior, estas líneas de transmisión, por ejemplo, tienen diferentes longitudes, ¿sí? Es decir, pueden medir 10 kilómetros, 100 kilómetros y así sucesivamente. Entonces, a veces es mejor que nos den el resultado por unidad de longitud y en función de la longitud total que tiene la línea, o de la longitud real que tiene la línea, uno define, ¿no? Dicen, a ver, la fuerza por unidad de longitud es 10, por ejemplo, 10 newtons por metro. ¿Cuántos metros tiene esa línea? Tiene 10 metros. Bueno, entonces la fuerza total. Bien, preguntas. Ya. A ver, listo. Bien, entonces esto que les acabo de mencionar está explicado aquí. Sí, si ustedes ven fuerza por unidad de longitud sería N sub 0 y el cuadrado 2 pi d expresado en newton sobre metro, que sería la fuerza total sobre los dos filamentos. Sí. Bueno, aquí tenemos un caso de estudio sencillo. Bueno, no sé si vale la pena calcularlo en este caso, porque en realidad es bastante sencillo. Creo que mejor lo dejamos para más adelante, ¿sí? Tiene sentido. Ya, hasta ahí alguna pregunta, ¿sí? Dejémoslo hasta ahí, ¿sí? El tema de torque y fuerza en espiras cerradas lo vamos a ver más adelante, la próxima semana. Preguntas hasta aquí. No hay preguntas. Bueno, entonces, a ver. Em. Ya, bueno, que este ejercicio, si quieren, podemos intentar hasta que finalice la clase, ¿sí? Entonces, veamos de qué se trata. Eh, ejercicio. Ya, se dice que se tienen dos elementos diferenciales de corriente dados por este, ¿no? Y uno por delta L1, que sería 3 por 10 a la menos 6 a Y en amperios metros, en el punto 1,0,0 y L2 en el punto que vale 3 por 10 a la menos 6 por este valor. En esta dirección, en el punto 222 y todos en el espacio libre. Encuentre el vector fuerza ejercido en el 2 o en el diferencial 2 debido al diferencial 1 y en el diferencial 1 debido al diferencial 2. Eso es básicamente lo que nos está pidiendo. Sí, si hacemos un gráfico de esto, básicamente, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos un diferencial de corriente en 3 por 10 a la menos 6 AY. ¿Qué quiere decir? Ya, en el punto X igual a 1, ya. Entonces, pongámosle aquí. Sí, X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, en el punto X1, ¿sí? Entonces aquí asumamos que aquí es X1, hay un pequeño diferencial de corriente, ¿sí? Que está en la dirección A sub Y.
Entonces, aquí tenemos nuestro I1 delta L1. ¿Ya? Y tenemos en el punto 2, 2, 2, sería, bueno, aquí se hace más grande, 2x, 2y, 2z, por acá, más o menos, ¿sí? Tenemos este que está yendo en 0,5x negativo, 4y hacia atrás, hacia acá, hacia allá. Es decir, en un punto por aquí, más o menos, tenemos nuestro otro vector, que sería este I2 delta L2, nuestro otro diferencial de corriente, ¿sí? Y este, claro, está en este punto, si quieren, este es el punto P2, 2, 2, este verde. Y este está en el punto P1, 0, 0. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza magnética ejercida de 2 sobre 1? ¿Sí? Fuerza magnética de I1 delta L1 no, aquí sería de I2 delta L2 sobre I1 delta L1. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo primero que tendríamos que calcular? ¿Sí? Debido que necesitamos, ¿sí? Acuérdense que la fuerza magnética en este caso sería, si yo quiero sobre 2, sería el I2 de L2 cruz dB2, ¿sí? El diferencial. Entonces, lo primero que debo calcular es cuánto vale este, porque este es el producido por delta 1, por I1 delta L1. ¿Sí? ¿Cuánto vale este para luego determinar el producto cruz? Entonces, ¿cuánto valdría mi dB2? ¿Sí? Este sería el mu sub 0 I1 dL1 cruz A R12 sobre 4pi R12 al cuadrado. ¿Qué es lo que necesito o qué es lo que no conozco? Esto de aquí ya conozco, de hecho es dato y es este que me están dando aquí. El que no conozco es este y tampoco conozco este, ¿sí? Entonces debo calcular cuánto vale el R12, ¿sí? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Para eso debo definir, ¿sí? Debo definir los vectores posición de cada uno de ellos, ¿sí? Necesito conocer este vector posición, necesito conocer este vector posición para que yo pueda determinar este vector de aquí. Este es el vector que ando buscando. Este es el R12, ¿sí? Y esto de aquí sería el, no sé cómo llamarlo, este lo voy a llamar el R1, ¿sí? Y a este de acá lo voy a llamar el R2. Entonces, ¿cuánto vale el R12? Esa es la pregunta. El R12, y ustedes ven, ¿a qué sería igual? Este más este me da el de acá, entonces sería el R2 menos el R1, ¿sí? Que sería 222 menos 100, ¿sí? Me quedaría A sub X más 2 A sub Y más 2 A sub Z. Este sería el R12, ¿sí? Con esto yo ya puedo calcular cuánto vale el dB2, ¿sí? ¿Cuánto me quedaría? El dB2 me quedaría en mu sub 0, bueno, si quieren, ya lo puedo ir poniendo, 4,7, 4pi por 10 a la menos 7, ¿sí? 4pi por 10 a la menos 7 multiplicado por el I de L1, que sería 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6 en la dirección A sub Y, ¿sí?
cruz el A sub R, ¿sí? El A sub R que me quedaría el AX más 2 AY más 2 AZ, ¿sí? Dividido para la magnitud, 4 más 4 más 1 sobre raíz de 9, ¿no es cierto? Que sería 3 multiplicado o dividido esto para 4pi por 3 al cuadrado. ¿Sí? Con esto simplifico 4pi con 4pi. Me quedaría aquí 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? Y hacer los cálculos totales. Lo que me queda que el D de 2 no sería más que 10 a la menos 13 sobre 9, ¿sí? Multiplicado por 2 AX menos AZ. Acuérdense que AY cruz A sub X me da menos AZ. AY cruz AY me da 0 y AY AZ, ¿sí? Me da AX positivo, ¿sí? Y con esto ya podría calcular la fuerza magnética en el 2, es decir, en este punto, en el 1, perdón, debido al 2, de la siguiente manera, ¿no es cierto? El I2 de L2 cruz el dB. Este es dato, ¿sí? Y está aquí arriba, que es 3 por 10 a la menos 6, menos 5 y toda esa cosa, ¿no? 3 por 10 a la menos 6 multiplicado por menos 0,5 a X más 0,4 a Y más 0,3 a Z. Y esto cruz 10 a la menos 13 sobre 9 por 2 a X menos a Z. Nuevamente, AX cruza Z y así sucesivamente, ¿no es cierto? Con esto me da básicamente como resultado 10 a la menos 9 sobre 3 multiplicado por menos 0,4 a X más 0,1 a Y menos 0,8 a Z. Sí, y este sería el diferencial de fuerza sobre el 2. ¿Sí? Esto expresado en metros. Listo. Y así también deberíamos hacer para calcular, en cambio, el opuesto, ¿no? El delta 1 BL1. ¿Sí? Bien. Eso sería todo. Preguntas. Listo, quedamos hasta ahí, ¿sí? Nos vemos de aquí la próxima semana. Respecto de las notas van a estar a partir de las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, a partir de las 2 de la tarde ya van a estar publicadas y si tienen alguna duda, las revisamos desde las 2 hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Eso sería todo. Que pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.